Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, pero también todo lo que va a ocurrir la semana que viene en nuestras distintas competiciones con los protagonistas de excepción que nos van a visitar hoy y que se van a subir a la grada en este programa. Antes de comenzar, pues tenemos que unirnos a todos esos gritos de contención, de no violencia y de respeto, sobre todo al estamento arbitral. Yo entro en el mea culpa porque soy el primero en atizarles, pero atizarles figurativamente, no como alguno o alguna que se le cruza el cable y le da por, pues bueno, por ya no solamente agredirles verbalmente, sino también físicamente. Venimos de una reciente huelga en el fútbol catalán con motivo de toda esta indolencia, ¿no?, que hay alrededor del arbitraje, y no me extrañaría a mí nada que sonaran tambores de guerra en el fútbol aragonés por parte del estamento arbitral, porque ya esto creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso, entre todos y entre todas, vamos a intentar arrimar el hombro y que junto al estamento arbitral pues podamos enderezar el rumbo y desde luego conseguir unas competiciones lo más sanas posibles. Y dicho esto, ya nos vamos a centrar con la primera federación. Vamos a ver si tenemos por ahí a Rafa Gracia. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y diréis, pero bueno, ¿y esto es porque han puesto el bloque de Primera Federación antes? Pues ahora lo vais a ver, porque teníamos y tenemos a un protagonista de excepción y mañana pues pasa por chapa y pintura. Lo primero que vamos a hacer va a ser desearle que todo vaya bien y lo segundo pues conocer, ¿no?, cómo está viviendo todo esto con la camiseta de la Sociedad Deportiva Tarazona. Antes de darle entrada, Rafa, muy rápidamente, bueno, dos encuentros por parte de los nuestros. El Club Deportivo Teruel, que hacía los deberes en casa y conseguía una victoria frente al Villarreal B, al filial del Submarino Amarillo, y la Sociedad Deportiva Tarazona, que recibía pues a un todopoderoso Cartagena en casa empatando a cero. Sí, la verdad es que creo que son dos partidos que están perfectamente resumidos por las ruedas de prensa de ambos entrenadores, ¿no? La del Teruel es muy llamativa, ¿no? Lo cuenta así, que me imagino que tendrá una parte de verdad y una parte de un poco de pintoresco, ¿no? En el descanso le digo a los jugadores, ¿qué queréis? ¿Queréis que nos metamos atrás o queréis que vayamos a buscarlos? Y se van a buscarlos y ganan el partido, un partido que les hace meterse en playoff, que les hace pues sobrepasar al filial del Villarreal. Y ahí está el Teruel, que evidentemente pues con un Marcero, ya sabes a mi Francho que le tocaría estar con el Antequera o el Hércules ahí en la 10ª posición, pues que están amortizando muy bien pues cada gol que hacen, y evidentemente pues es que encaja muy poquito, entonces pues al final están haciendo un temporadón tremendo. Y luego pues el Tarazona, que Juanma Barrero, su mister, pues decía en rueda de prensa pues que habían hecho absolutamente todo y que lo único que les había faltado en el partido había sido ganar un partido que discusión de muchas ocasiones, hay un par de ocasiones muy claras de Carrasco, ¿no? Y bueno, pues es un empate que seguramente sabe a poco, pues porque te sigue dejando a un partido de entrar en el descenso y con rivales, o con los dos rivales que tienes justo por debajo, pues dos rivales seguramente muy incómodos para querer tener detrás justo tuyo. Hablando de rivales incómodos, el Nastic de Tarragona, que hacía oficial la llegada de uno de los nuestros, del nuevo míster del conjunto tarragoní. Bueno, yo no sé si les va a dar o no, Rafa. A ver, para meterse arriba no creo. Es que al final cuesta muy mucho, ¿no? El ganar los partidos. Pero evidentemente, pues Nastic es un equipo que ha estado en las últimas temporadas todos los años
jugando el playoff, estando peleando por la parte de arriba, y evidentemente pues es una situación muy, muy, muy delicada. Y luego pues es que luego estamos viendo año tras año que al final equipos que no están llamados A se meten en posiciones de abajo y al final cuesta mucho salir y muchos caen, ¿no? Entonces veremos a ver cómo sienta este cambio de rumbo, y veremos a ver qué, porque al final yo creo que es un equipo que tiene potencial para estar mucho más arriba. Veremos a ver qué es lo que hace Pablo Alfaro, el aragonés, el doctor, con este Nastic de Tarragona. Y hablando de doctores, le vamos a dar paso a nuestro protagonista, Imanol Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Lo primero, darte las gracias porque entres en nuestro programa a escasas horas de pasar por Chapa en Pintura, Imanol. Nada, daros las gracias a vosotros por invitarme al programa. Y sí, mañana a las 8 de la mañana ya me ingresan y cuando sea la operación pues será durante la mañana. Así que a ver qué tal sale todo. Más tranquilo. Sí, sí, muy tranquilo. Ya llevo unas cuantas y la verdad que ya las cojo con tranquilidad. Bueno, al final, pues por desgracia, te ves en este brete. Ya te ocurrió cuando estabas con tu Real Murcia de tu corazón y de tu alma. Muchos murcianicos, muchos aficionados del Real Murcia que están muy pendientes de todo lo bueno que te pasa y también de estar a tu lado, ¿no? Sí, Cuando las cosas están jodidas. la verdad que hay mucha parte de la afición que me cogió mucho cariño y está siempre muy atenta. Y nada, ese año también me tocó pasar por quirófano por el tobillo. Y sí, ya he cogido la costumbre de vivir la cara mala, pero bueno, con calma y tranquilidad. Y Manuel, mucha suerte, que vaya muy bien, y te deseo también una pronta recuperación. Y nada, un poco por hacer un poco el análisis del partido, cómo lo viviste este fin de semana, porque comentamos un poco la previa que Juanma Barrera había dicho que había sido un partido contra un rival durísimo. No lo va a decir perfecto porque no se ganó, pero ¿con qué sensación os quedáis? De haber hecho un buen partido, de no haber conseguido ganar, de que no te despegas de los de atrás, ¿qué sensación se os quedó? Bueno, la sensación del partido para mí, que lo vi desde fuera, fue bastante buena. Era contra un rival que venía en una dinámica muy positiva. Y bueno, la verdad que no se ganó el partido porque no quiso entrar el balón, porque por ocasiones la verdad que no fueron y solo faltó meterlas. Creo que tuvimos las más claras del partido y lo que te digo, faltó que acabaran en gol y ganar. Sí que está costando despegarnos de los de atrás y de los de abajo, pero también estamos ahí pegados con los que tenemos delante. Así que está muy, muy competida la liga. Hay tantísima igualdad en esta liga que con un par de partidos te sitúas en la zona noble de la tabla clasificatoria, pero como falles un par de veces, te sitúas en la zona baja de la tabla clasificatoria. Tú que vienes de jugar en el fútbol búlgaro, en la primera división de Bulgaria, eh, ¿tanto nivel hay en esta primera federación? ¿Lo equipararías con ese nivel del fútbol búlgaro o no? Sí, yo siempre lo he dicho, que del primero al tercero o primero al cuarto de fútbol búlgaro no lo comparo con la primera red, porque sí que son equipos que a lo mejor luchan previas de Europa League o de Champions el primero, pero del quinto para abajo ya sí que se nota mucho el nivel de que es parecido al de primera red, incluso muchos equipos de primera red con más calidad. Es un fútbol totalmente diferente también, pero, pero por calidad y por profesionalismo en la categoría, yo creo que estará equiparado el nivel. Ahí también influye un poco ese invierno duro, Sí, donde sí. para la liga os vais, normalmente os soléis ir a Marbella, a Turquía, sitios donde hay calor para jugar bueno, inflaros a hacer amistosos, ¿no? Para no perder el ritmo competitivo, pero es muy curioso ese fútbol este. ¿Cómo te engañaron a ti, Manuel, para ir ahí a la primera división búlgara? Pues estaba en el Alcorcón, no estaba muy, muy contento, quería probar experiencias nuevas. Me llegó una oferta del fútbol búlgaro, quise probar y nada, lo que tú dices, cuando aquí estábamos jugando Liga a la vuelta de Navidad,
ahí estaban de pretemporada en Turquía, en Antalya, y nada, quise probar la experiencia, ya la he vivido, no me ha gustado mucho y quise volver a España. ¿Y cómo estás viendo un poco, lo estamos comentando en la previa, ¿no? La llegada de Pablo Alfaro al Nasti de Tarragona, ¿cómo estás viendo un poco la liga sufriendo o viendo sufrir a equipos pues tipo Real Murcia, Nasti de Tarragona, incluso Alcorcón, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Porque al final se han colado equipos ahí en la parte alta, como puede ser el Teruel, que es un recién ascendido, nosotros como aragoneses y yo como turolense más que feliz, y el Europa, que también es un equipo recién ascendido, se han colado en la parte alta y evidentemente ya estamos en un tramo de liga que las cosas no pasan por casualidad, pero ¿cómo estás viendo la liga para que esos equipos que están llamados hasta arriba les esté costando tanto? Hombre, es que al fin y al cabo es una liga muy, muy igualada y es que te puedes ir a un campo, por ejemplo, en el Municipal solo hemos perdido un partido, puedes llegar a un campo, un estadio con ese aura y perder contra cualquier equipo. El Murcia, pues bueno, ¿qué te voy a decir? No les están saliendo las cosas, están probando de todo, ya llevan 3 entrenadores y nada, el Nasti con la llegada de Pablo Alfaro seguro que van a mejorar desde lo defensivo porque Pablo era muy que quería todo bien en lo defensivo y luego en lo ofensivo 3, 4 cosas que las manejaba muy bien, pero sobre todo ganar desde el trabajo defensivo, que eso seguro que el Nasti lo va a mejorar un montón y nada, también está el Marbella ahí abajo, que cuando se planificó la plantilla nadie se lo esperaría, porque jugador por jugador A ver que lo perdemos. No hay Sí. La conexión con el Moncayo no está, no está todavía muy fina. Comentaba lo del Marbella y yo me imagino que desde luego por presupuesto vemos todos los que están por ahí abajo y la verdad es que, ojo, eh. A ver, Imanol, que te recuperamos. Dinos. A ver, a ver qué. No, ahora no te oímos. Mira a ver, no va a ser que esté muteado. A ver si nos lo puede recuperar Jandro, el jefe de las máquinas. Tenemos que decir que la próxima semana la Sociedad Deportiva Tarazona recibe al Atlético madrileño. Pues fíjate qué partido. El Atlético madrileño que está en la parte muy, muy alta de la clasificación, intentando darle caza al Sabadell, ¿no? Y pues bueno, con ese pique interno Torres, Cholo Simeone, para ver si el uno sube y por si el otro cae y demás, pues es un partidazo en toda regla. Pero es que es verdad lo que estás diciendo, que es que al final, por ejemplo, había este fin de semana un derbi, ha habido un Betis Sevilla Atlético, un Betis B Sevilla Atlético, y es que al final todos los rivales son muy, muy duros. Es que los repasas y al final son pues, localidades del sur, la mayoría con muchísimo potencial. A ver, que creo que lo tenemos recuperado. Ahora sí, ahora sí. Sí, Se te ahora sí, se te que ve se me había ido mejor la conexión, no sé por qué, me había y fallado. alto y claro. A ver, cuéntanos lo que nos comentabas. Nos estabas comentando Sí, de. bueno, que al final ver al Murcia ahí abajo es una sorpresa, que lo están intentando todo porque ya es el tercer entrenador este año y bueno, el Nasti de Tarragona lo mismo. Ahora con la llegada de Pablo Alfaro seguramente que mejoren en los aspectos defensivos porque ahí la verdad que es bastante pesado y lo quiere todo perfecto y desde la defensa seguro que mejoran en el ofensivo también. Y bueno, luego el Marbella también está colista, que cuando empezó el año veías la plantilla jugador por jugador, que eran jugadores top de la categoría, y también sorprende. Y al Teruel lo ves arriba, que también es mucho mérito de Vicente Parra, que es un gran entrenador de la categoría. Sí, nosotros lo comentábamos, Imanol, cuando fichó Vicente Parra con el cambio que hubo, tal, no sé, después de subir con una Mendía que lo tuvimos el año pasado un par de veces aquí,
y se fichó al director deportivo, se fichó al entrenador, sobre todo Francho decía, es un gran entrenador, un gran conocedor de la categoría, si bien es cierto que quizá esto es demasiado. Y lo del tema del Murcia nos llama poderosamente la atención porque empezó muy mal, luego cogió una racha espectacular que se llegó a meter en playoff y otra vez ha vuelto a caer en barrena, y es que es una liga que como te pegues 2 o 3 semanas sin mirar la clasificación porque te has ido de vacaciones a Honolulu, cuando vuelves se ha dado vuelta a campana a la mayoría y te encuentras una clasificación totalmente distinta a la que te habías perdido. La verdad es que es tremendo, porque al Alcorcón que nombrabas antes también le está costando. Es que es muy complicada y muy dura, y los resultados muy cortos, y es verdad que al final no te puedes despistar. Y mucha igualdad, muchísima igualdad la que está viendo. Mira, hablando de vuestro próximo rival, el Atlético madrileño, pues ayer con el Hércules, que no le consiguió mojar la oreja. No, que un empate, no vi el partido, sé que quedaron 0-0, pero el Atlético madrileño, la verdad que a la vuelta a Navidad sí que le está costando un poco más de cara a puerta, y hace nada también nos enfrentamos contra ellos allí, que pasó lo que pasó, pero bueno, fue un partido muy bueno en el que hicimos y en el que estamos muy motivados para sacar los 3 puntos, porque lo que decís, si ganas en esta categoría 2 partidos, te pones a mirar más arriba que abajo. Sí. Aparte, Manuel, vosotros en casa sois un hueso muy duro de roer. Un equipo que os habéis hecho al campo, que sabéis perfectamente lo que quiere Juanma, y que pese a todo lo que hay alrededor del equipo, que poco a poco, pues bueno, se va ya, tema económico se va sentando, vosotros que es para quitarse el sombrero, chapó por todo lo que habéis dado, sabiendo cómo estaba la cosa de jodida, ¿no? Ahora, pues por desgracia te llega esta lesión, yo creo que en tu mejor momento con el equipo, Manuel. Sí, la verdad que me ha llegado en el mejor momento en el que estaba en el equipo, por sensaciones y por cómo venía jugando. Estaba más o menos recuperando mi nivel que ya tuve en esta categoría, pero bueno, las cosas pasan por algo y cosas buenas me vendrán. Pues esperemos que sí, Manuel. O sea, más o menos te han dicho tiempo de recuperación. Pues no lo sé, porque mañana me operan y ya depende. Si me quitan el menisco porque no pueden coserlo, es un mes, pero es mucho mejor coser el menisco, Coserlo. porque soy joven aún. Y si me cosen el menisco son 4 meses y medio, 5. Así que, a ver, ya mañana depende cómo tenga la rodilla por dentro, ya el cirujano decide. Bueno, pues esperemos que todo salga bien, que te podamos disfrutar en el verde, porque aparte eres un tío muy querido en la capital del Moncayo, y desearte todo lo mejor. Lógicamente, te vas a perder el partido frente al Real Murcia. Yo creo que tus ex amigos del Murcia han respirado tranquilos por lo que he estado yo viendo por redes. Le han dicho, te deseamos todo lo mejor, pero menos mal que no juegas contra nosotros, ¿no? La verdad es que saber que has dejado esa huella en la que podemos considerar que ha sido tu casa es importante, Imanol. Sí, era el partido más especial que tenía este año, el que más ganas tenía de jugar, que es en 2 semanas. Pero bueno, ahí estaré viendo al equipo, viajaré con el equipo y estaré apoyándolo desde fuera y veré a mis antiguos amigos del equipo. Bueno, pues les deseamos todo lo mejor a partir de ese encuentro, siempre y cuando se queden por debajo de nosotros, que eso es lo que debe de pasar, ¿no? Y bueno, yo confío en que en cuanto ya te hayan abierto sepan lo que hay. Y bueno, podamos volver a disfrutarte muy prontico en el verde del Municipal con la zamarra del Tarazona, ¿eh? No con otra. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Imanol, que vaya buena Vale, buenas mañana. noches, adiós. Hasta luego, adiós. Pues un chaval fantástico, ¿eh? Imanol, queríamos estar con él porque sabemos bueno, que no, por desgracia, como nos decía, no es la primera vez que le ocurre esto. Y es una pena porque ya estaba recuperando sensaciones y era y es un tío fundamental, ¿no? En el proyecto de Juanma Barrero. Sí, la verdad es que es una pena porque cualquier tipo de lesión en cualquier futbolista es una pena. Pero bueno, lo que ha dicho yo me ha parecido muy sensato, ¿no? Que es mejor si se lo pueden coser, y evidentemente él considera que si se le puede coser mejor, aunque
ya dé por terminada esta temporada. Así que le deseamos lo mejor a él y al Tarazona, claro. Bueno, Rafa, pues luego te veo, ¿vale? Vale, chao. Un abrazo. Pues ahora no sé con qué vamos, a ver si me lo chivan aquí porque como ya os digo, hemos cambiado un poco la escaleta, creo que vamos con nuestro fútbol. Y, como bien sabéis, el bloque de nuestro fútbol lo que busca es acercarnos, pues quizás a ese fútbol que no es tan mediático, que no tiene minutos o hueco en los programas, como dicen los modernos, mainstream, ¿vale? Modernos, de consumo directo, pero nosotros, pues es que somos unos románticos y nos gusta estar al lado de los nuestros, al lado de los humildes. Hoy tengo el placer pues bueno, de sentar aquí en la grada a dos de los integrantes del Club Deportivo Ricla, a Luis y Jesús. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Luis, jugador y capitán, y Jesús Lázaro, presidente del club. ¿Es así? A ver, Jesús, o estás buteado, o no llega bien el internet, o no se te oye. No se te oye. Si no, te sacamos y te volvemos a meter. No se te oye. Bueno, lo saca Jandro, ahora volverá. Bueno, Luis, lo primero, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cómo es pues tu hoja de ruta en el Club Deportivo Ricla. A ver, mi hoja de ruta es larga ya. Llevo, creo que esta es la 12 temporada que estoy en el club. Eso es un one-man club, Luis? Bueno, sí. Quitado la época de fútbol base, que no tuve la suerte de que no había fútbol base en el equipo, solo estaba el regional. Entonces tuve que ir por otros sitios, pero en el momento que pude ya por edad y eso, ya vine a casa y hasta hoy. Madre mía, pues ya son años en el Club Deportivo Ricla, un Club Deportivo Ricla que, como podemos ver, milita en la primera, en esa primera donde el Villa de Alagón, que también estuvieron en el programa, continúan líderes. Vosotros estáis ahora mismo octavos con 32 puntos, pero bueno, ahí en la pomada. ¿Os pensabais estar en una zona tan alta esta temporada? Pues sinceramente no. A estas alturas, a ver, si nos lo dicen antes de empezar la temporada, no esperábamos estar donde estamos. A ver, nuestro objetivo desde el día 1 ha sido la salvación, o sea, mantener la categoría. Somos un equipo recién ascendido y eso. Y la verdad que estamos ahí en una zona de la tabla tranquila. El descenso está un poco alejado y por arriba pues tampoco ni es el objetivo ni nos lo hemos planteado tampoco. No os lo planteáis, ¿no? No os lo planteáis. No. Ahora aprovechado. A ver, ahora, Jesús, se te oye, pero no se te ve. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, muy bien. Ahora sí. Bien. A ver, mientras estabas fuera, te hemos puesto a caer de un burro, sí, porque se me quejaba Luis de que no les refuerzas el equipo. Bueno, contarme cómo. No, ahora en serio, Luis nos comentaba pues que él ya es prácticamente un one-man club, ¿no? Como dicen los británicos, un hombre de un solo club. Sí. Nos decía, por desgracia, en mi época no había base, no pude desarrollarme desde el principio. ¿Cómo lleváis ahora la base, Jesús? Hoy en día la base es principal, pues eso, tenemos los equipos de la escuela, el Benjamín, Alevín, infantil, juvenil, que el juvenil nos está ayudando mucho en el primer equipo. Y eso realmente pues se notaba ver la alegría de los chicos entrenando todos los días, los padres ahí también bien. La verdad es que un base en un equipo es primordial hoy en día. Tú como presidente, ¿qué le pedirías? Aprovecha, porque esto parece que no, pero nos ve bastante gente. Aprovecha para pedir, que no siempre se tienen los micros delante, ¿eh? ¿Qué le pedirías al Ayuntamiento de Ricla o a la comarca de Valdejalón? Oye, tío, te voy a ser muy sincero. El Ayuntamiento, la verdad es que
con el alcalde tenemos muy buena relación, nos aporta su granito de arena. Y luego también los patrocinadores, también tenemos varios patrocinadores que también, que si no fuera por ellos, pues sería imposible seguir adelante. Y luego también el tema de socios también. Este año ha aumentado el socio y la verdad es que entre todos pues tenemos que tirar para adelante. Como, hablando de los socios, Luis, ese jugador número 12, ¿se nota o no? ¿Acude mucha gente al campo o no? Se nota, se nota. Y la gente que va siempre está con nosotros y no solo en Ricla. Cuando salimos fuera, por ejemplo, hace 2 semanas fuimos a Calatorao, que está al lado, y yo miraba la grada y prácticamente veía casi a más gente de los nuestros que de allí. No, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pues Sí, eso sí, está. Y cuando jugamos en casa, pues lo mismo, la gente viene, se vuelca y yo creo que se lo pasan bien. Luis nos decía que el objetivo era mantenerse lo más alejado del descenso. Sí. Estáis ahora a mitad de tabla, ojo, mitad de tabla mirando para arriba. Bueno. ¿Qué objetivo? ¿Sigue el objetivo siendo claro de, oye, no queremos sufrir? ¿La primera es cómoda para nosotros? ¿O... Es como ha dicho Luis, nuestro primer objetivo siempre ha sido la permanencia. Creemos que estamos bastante bien, estamos en una zona media bastante bien, porque, por ejemplo, estamos por encima de los recién ascendidos del año pasado, tanto el Gotor como la Almunia, como el Bayo, pues estamos por encima de ellos, eso es un punto a nuestro favor, y yo pienso que si seguimos esta dinámica, pues no creo que tengamos muchos problemas. Luego quedan muchos partidos todavía, pero llevamos un ritmo que creo que bastante bueno. Oye, Luis, en cuanto a lo que es la conformación de la plantilla, ¿es una plantilla con identidad riclana o no? ¿O tiráis también de, oye, pues tenemos dos de la Almunia, un tío que viene que se de Calatayud? A ver, es una plantilla con bastante gente del pueblo. Tenemos creo que 2 o 3 de la Almunia, pero los hemos adoptado ya, es como si fueran de aquí. Llevan, no sé, pero 4 o 5 años por lo menos, o 6. Y la verdad que sí, somos la mayoría. Hay gente, 2 de Zaragoza o 3, pero vamos, la mayoría somos del pueblo. Sois del pueblo. Oye, y aprovechando que estáis los dos, sé que habéis tenido, no sé si sigue, pero habéis tenido proyecto en el femenino. ¿Cómo va la cosa? Bueno, sí, estuvimos, el año pasado no hubo ya, tuvimos 2 años de femenino, pero en fin, fue una cosa que el fútbol femenino es un poco complicado por el tema, luego las chicas querían salir a Zaragoza más, luego ascendieron y iban de las últimas, entonces al final se deshizo el equipo por el tema de no poder competir. ¿Ya hay posibilidad de recuperarlo o no? Porque fuisteis pioneros, ¿eh? Sí, la verdad es que... Yo creo que para de jalón el Ricla era el único equipo que tenía femenino. No, también había en Calatorao y en la Almunia también había. Pues mira. También había, sí. Pero la verdad es que el primer año estuvo muy bien. Ascendieron. Nosotros no queríamos ascender porque veíamos que había mucho más nivel arriba, pero decidieron las chicas ascender y pasó lo que pasó, que luego no ganamos los partidos. Pero la pena es pues lo que hablamos, ¿no? El que ahora, que no sea tierra quemada, que aprovechéis y ya que habéis generado un pozo importante, ¿no? Tener ahí un equipo femenino tantos años y aún encima haber conseguido el ascenso, pues eso es tremendamente importante. Yo por mi parte a mí me hace mucha ilusión que estéis aquí, porque yo soy hijo de Riclana. Sí, va. Sí, señor, yo soy hijo de Riclana. Yo creo que alguno, bueno, tengo familia todavía allí y por desgracia, pues bueno, mi madre ya falleció y ya he perdido un poco el vínculo con el pueblo, pero yo soy nieto de Paco el Rajatablas y Pilar la Zagala. Eso a lo mejor Luis lo sabrá mejor, porque yo vivo en Ricla, pero no soy de Ricla. Bueno, pues mi tía se llama Susi. Susi Aparicio. Susi. Sí. Claro, Susi es... Pues yo soy sobrino de ella. La famosa amiga de la Susi, sí. Pues sí. Pues por eso te digo, tengo todavía ahí a mis primos hermanos, a Israel y a Omar, y a José Luis. Bueno, todavía me queda familia por allí. Y digo, no voy a decir nada, lo voy a decir al final. ¿Vale? O sea que... Quería poner un punto dinos, también dinos. Con el tema del entrenador.
Venga. Me manda un Es verdad, que habéis tenido, bueno, tenéis una institución de nuestro José Luis, fútbol. lo voy a decir porque creo que no lo estará oyendo, ni lo oirá, porque es un poco. En fin, te quiero decir que tenemos un entrenador, te voy a ser sincero, top de la categoría. Porque le está enseñando a los chicos mucho, la verdad es que mucho, están muy contentos con él, están aprendiendo mucho, porque entrenan 3 días a la semana, que son en primera regional, no cualquier equipo lo hace, porque yo creo que José Luis, si les dejara entrenar 4 días a la semana, los chicos dirían, vamos a entrenar 4 días. O sea, te digo, es un entrenador top de la categoría, pero top. Sí, Y nada, es no, de yo las creo instituciones, de pero, nuestro lo fútbol. conoces, no lo conoces. Sí. Lo que no sé es cómo le habéis engañado para entrenar el No, Ricla. pues. Sin desmerecer, sin Tu prima desmerecer al Susi te ha traído. equipo. Tu prima Susi te ha traído. Sí, bueno, ya le preguntaré. Pero sí que es verdad que es una institución de Sí, la nuestro verdad que fútbol. O sea estamos que- muy contentos con él y por nuestra parte de la directiva estamos viendo que los jugadores están muy entregados con él, les enseñan mucho, están aprendiendo y están encantados. Bueno, pues eso es Y importante. te lo he dicho porque sé que no lo está oyendo, ni lo va a oír, ¿eh? Ya, bueno. Que te Luego diga, hablar. que te Como diga tenéis, Luis, que como lleva muchos tenéis, años entrenando con entrenadores, Luis también te puede certificar lo que estoy diciendo. como tenéis buen rollo con el alcalde, luego del bando que pongan ha salido el Club Deportivo Ricla y oye, ya verás tú. Como le llega seguro. Eso seguro. Pues Luis, Jesús, que ha sido un placer teneros aquí en la grada. Que os deseamos todo lo mejor, que para mí es un honor el teneros aquí en el programa como medio riclano que soy por parte de mi madre. Y que desde aquí, pues oye, yo aprovecho también para darle un abrazo y un besico a toda mi familia, a mi tío José Luis, a mi tía Susi, que estoy seguro que nos verán. Y si no nos ven ahora, nos verán a lo largo de toda la semana y me darán el coñazo luego por el WhatsApp. Que un abrazo a los dos y mucha suerte, a mantener la categoría. Muchas gracias, venga. Muchas Hasta luego. gracias. Que vaya Hasta bueno a luego. los dos. Adiós. Bueno, pues finalizamos nuestro fútbol, nuestro rincón del fútbol, para centrarnos ya en la Liga Nacional y en la División de Honor. ¿Cómo está la cosa? Don Fernando Mena, Hola, Francho, buenas noches. que bien te la has pasado, con los riclaros. Qué bien. Además, tienes familia en todos sitios, ¿eh? Tienes familia en todos sitios, macho. Hostia, sí, mi madre es nacida allí. Toda mi familia por parte materna son riclanos, sí. Por eso a mí Sí, me ha sí. hecho mucha ilusión, la verdad, tenerlos aquí. No, Pues sí, es verdad yo que. no dije nada, digo, bueno, ¿cómo lo? Porque todo esto lo ha gestionado aquí el señor Fernando Mena. Me dijo, ¿hablas tú con Sí. ellos? No, habla tú con ellos. Porque quería tener No, sí. esta sorpresilla. Bueno, Está muy bien, sí. vamos rápidamente porque ya está Alejandro por aquí, por el chat interno. Daros vida, venga, pues nos damos vida. Liga Nacional Juvenil, ¿cómo va la cosa? Pues fíjate, Francho, la verdad que otra jornada muy apasionante y vamos a repasar rápido los resultados. Calatayud 4, Oliver 2, Balsas Picarral 1, Fraga 0, Teruel 3, Racing 2, Atlético Monzón 0, San Gregorio 0, Olivar 2, IPC La Escuela 1, Estadio Casablanca 2, Juventud 1, Real Zaragoza B 1, Sociedad Deportiva Huesca B 2, Unión La J 0, Ebro 1 y San Agustín 1, Amistad 2. Como lo ve Francho, pinchazo del Atlético Monzón y... Medio pinchado, que aún ha rascado un puntito. Sí, bueno, pero es un pinchazo porque el Monzón, 2 partidos sin ganar, ya veníamos avisando que San Gregorio llevaba 3 jornadas consecutivas ganando, no iba a ser un partido fácil y así fue, 0-0, empate para el equipo de Josemi y bueno, pues al final ese pinchazo, medio pinchazo como dice el Francho, lo aprovechaba el Ebro, que viajaba, bueno, se desplazaba al campo de la Unión, también un campo muy complicado con muchas bajas, con bajas por sanción, por lesión como la de Iker Villacampa, que desde aquí le mando mucho ánimo al chico que estará unas semanas fuera del equipo. Y bueno, pues al final un gol de Emilio, pues 0-1, 3 puntos más, Francho. Y ahora son 4 puntos, bueno, con el partido que lleva aplazado el Monzón, pero le mete presión el Ebro, Francho. Le mete. Y mira que lo dábamos por ascendido ya al Monzón, pero No. el Club Deportivo Ebro se ha enganchado a la vida y ahí está presionando. También tenemos que decir una buena victoria del Calatayud, que ya Sí. de por sí, pues bueno, le ha costado, pero es una victoria frente a un Oliver que me parece a mí pues que no le habrá hecho mucha gracia, ¿eh?
Pues sí, Francho, yo voy a comentar un poco también los resultados por la parte baja. Sorprende pues esa victoria del colista ante el Oliver, un Oliver que esta semana pues dejaba su puesto Javier Bringola, que se echaba a un lado, pues y como viendo que necesitaba el equipo algo mejor para mejorar resultados, pero la verdad es que, pues fíjate, el equipo, encima el Calatayud se quedó con 10 en la primera parte, jugó toda segunda parte con un jugador menos. Y le ganó un Oliver que lleva una dinámica muy, muy negativa, Francho. El Oliver que ahora se queda en séptimo lugar con 34 puntos y, como dices tú, pues un Calatayud que es su tercera victoria, que bueno, pues como ves, va a tener muy, muy complicado salvarse, pero bueno, pues una victoria pues que le dará ánimo al equipo de Bilbilitano. Luego también destacar... Sí, dime, Francho. Que vamos liados, que vamos muy justos de tiempo. ¿Qué partidos nos recomiendas en esta próxima jornada? Pues para la semana que viene, Francho, tenemos un Ebro Real Zaragoza B por la parte alta, interesante, un Racing B Atlético Monzón y luego por la parte baja tenemos un Huesca B Balsas Picarral y un Fraga Olivar, que el Olivar también está en dinámica positiva, Francho. Buenos partidos, buenos matches para que se vaya decidiendo poco a poco esta Liga Nacional Juvenil. En División de Honor hemos tenido más bueno que malo, también te digo, pero... Sí, exactamente, Francho. Ha sido una jornada, bueno, en teoría a lo mejor un poco de calle arena, pero importantísima esa victoria del Racing y del Montecarlo. Luego un buen punto del Huesca, tal como se puso el partido. Y bueno, pues la única noticia un poco pues mala es la otra derrota del Real Zaragoza contra la Dan, que bueno, otra jornada más sin ganar y bueno, pues sí que preocupa un poco la situación zaragocista, pero bueno, si quieres analizamos los equipos aragoneses que vamos un poco corriendo, pues bueno, el Racing ganaba 4-3 a un Cornellá, que aparte de ganar y medio casi ya se salva el Racing, que aún le queda todavía por conseguir alguna victoria más, pero al descanso ganaba 3-0, Francho, 3-0, un Racing que salió muy motivado, es verdad que luego pasó a apuros porque se puso el Cornellá 3-2, pero luego un gol también de Hugo Perales 4-2 y al final un 4-3 que deja un Racing, pues fíjate, Francho, deja al Racing en octava posición con 33 puntos y con 7 partidos por disputarse que queda de campeonato, con lo cual lo tiene pues muy bien el Racing. Y bueno, pues la victoria muy buena fue la del Montecarlo, que volvía a ganar 0-1, primera victoria fuera de casa para los de Paricio. Y bueno, pues un equipo que es otra cosa. Es verdad que con la vuelta de Sydney y lo variante de Antonio Pérez, que lo está colocando a Aparicio en la parte atacante, pues el equipo es otro, Francho. Ganaba 0-1, se quedaba con 10 en los últimos minutos, pero aguantaba esos minutos y una victoria muy importante que lo pone con 20 puntos, sigue en descenso, pero fíjate, Francho, ese punto del Huesca, que al final le valió para salvarse, para salir del descenso, pero un Montecarlo que la semana que viene juega contra el Sabadell y ahí va a estar también muchas opciones de salvarse, Francho. Media salvación. Exactamente, media salvación. Y bueno, igual que el Huesca fue un partido, pues, bueno, un Fútbol Club Barcelona que venía invicto, que el partido se retrasó hora y media por un problema en el autocar del Barcelona. Ya ves, Francho, el mejor equipo todopoderoso del Barcelona y tiene un problema en su autocar. Pero bueno, para que veas lo que es también las cosas. Exactamente. Y bueno, pues un Barcelona con mucha posesión, pero que al final el Huesca se ordenó muy bien defensivamente. Y bueno, se adelantaba el equipo orcense con gol de Reyes, empataba el Fútbol Club Barcelona, se adelantaba el Fútbol Club Barcelona, llegó hasta a fallar un penalti el Fútbol Club Barcelona y en la última jugada Nico Roche, que salió del banquillo, pues una jugada por la izquierda, un centro, le pegó en la mano al defensor catalán y bueno, pues al final ese empate que el Barcelona lo deja líder todavía, pero recorta puntos el Español y a un Huesca que le da un poquito de oxígeno, Francho. Y bueno, veremos la semana que viene, porque la semana que viene se enfrenta a un Español que necesita ganar también para alcanzar al líder. Y el Huesca, como no, puntuar también. Desde luego. Y el Real Zaragoza, que visitaba la siempre difícil cancha de la DAM, una DAM que también llevaba varios partidos, pues bueno, después de que fue esquilmada de jugadores, pues sufriendo, pero siempre llega el Zaragoza, el equipo aspirina para conseguir enderezar la situación para los cerveceros. Es verdad a ver, Francho, el Real Zaragoza sí que se merece también algo más, porque fueron todo partido 1-0, llegó a parar un penalti Manu Loche, que es verdad que hizo un gran partido el portero zaragocista, salvando muchas acciones de jugadas del equipo catalán, pero bueno, al final el 2-0 llegaba también en los últimos minutos y es verdad, como dices, Francho, que pues el Zaragoza está cayendo posiciones. A ver la semana que viene contra el Nasti de Tarragona, porque
necesita ganar y a la vez también haría pues, un favor a los equipos aragoneses que están ahí implicados en el descenso como el Huesca y sobre todo el Montecarlo, porque lo metería de nuevo en la pomada al Nastic para esa permanencia, con lo cual veremos a ver qué acontece en la Ciudad Deportiva, Francho. Bueno, pues la semana que viene, con protagonista, volverá Fernando Mena. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Francho. Vamos ya con el fútbol femenino. Don Luis Aranda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí te tenemos. Rápidamente en Segunda Federación, las dos paladas de cal. Sí, bueno, no son las jornadas más propicias. Sí que es cierto que los dos rivales eran bastante complicados. La primera, pues bueno, la salida de la Sociedad Deportiva Huesca a tierras mallorquinas, derrota por 2-0. Bueno, ahí es muy complicado puntuar, ya lo hemos comentado alguna vez. Y pues bueno, pues al final se vienen con una derrota, ¿no? Por su parte, Badalona femenino 3-1 Zaragoza femenino. Al final, Levante Badalona es un equipo con dinámica de muchas de las futbolistas de primera división, equipo que tiene una inversión tremenda en lo económico, en lo deportivo. Creo que es un gigante de la categoría y bueno, pues derrota. Sí que es cierto que el Zaragoza femenino compitió de tú a tú e incluso se fueron al descanso con empate a 1, pero bueno, al final, pues por pequeños detalles, derrota de las zaragozanas que llevan 2 derrotas consecutivas, que bueno, no hace mérito al esfuerzo, pero lo dicho, hay que salir pronto de esa racha para poder volver a encauzar los primeros puestos. Sí, porque vemos que ahora cae el Zaragoza Club de Fútbol Femenino a la 4ª posición con 41 puntos, empatado con el Badalona, que en estos momentos pues le supera por el golaveraje, y un Elche pues que parece que ya se ha sentado en esa 2ª posición, aunque son 2 puntos nada más. Sí, pero bueno, al final lo que comentábamos, ¿no? Los equipos se van metiendo bueno, pues en esa franja que les pertenece por esfuerzo y por nivel. El Real Unión, pues como comentamos, pues bueno, pues es un equipo profesional en una categoría semiprofesional, entrenan por la mañana con dinámica deportiva, como os digo, profesional. Elche, pues algo parecido. El Badalona, más de lo mismo. Y al final, pues bueno, pues estar en la jornada 20 y que ese Zaragoza femenino pues esté 4º clasificado, pues creo que es meritorio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si se sueltan un poquito las próximas semanas y seguimos viéndolos allá arriba del todo. ¿Contra quién juegan las nuestras la próxima semana? Sí, pues la próxima semana es Sociedad Deportiva Huesca contra Samper y Zaragoza femenino contra Baleares en el Mudéjar. Así que esperemos que nuestros equipos puedan sumar de 3. Es una jornada propicia para ello. Desde luego. Y el Samper, pues un rival directo de la Sociedad Deportiva Huesca en esa sin duda, zona media-baja. Sin duda. Eso por parte de la Segunda Federación, pero en la Tercera Federación teníamos el partido de los partidos entre el Valdecierro y el Real Zaragoza, con ese empate a 1. Luis. Bueno, sí, nos sabe a poco. ¿Qué decirte, no? ¿Qué decir yo? Nos sabe a poco porque al final el equipo hizo un esfuerzo tremendo por competir, por estar al mejor nivel. Y bueno, pues tuvimos muy mala suerte porque al final tuvimos un error en nuestro área y no lo hicieron pagar. Y en el minuto de antes, pues bueno, tuvimos una ocasión clarísima de gol sin portera y le damos al palo. Fútbol. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de las mías y que bueno, que esto no ha acabado. No ha acabado, que eran 4 jornadas muy complicadas y vamos a seguir dando mucha guerra. Y todavía quedan enfrentamientos muy directos. Aparte, fíjate cómo está la liga, que incluso vemos sorpresas como el Gancho ganando en casa por 3-2 a la Sociedad Deportiva Egea. Sí, si os dais cuenta, todos los marcadores son bastante ajustados. Incluso tenemos
alguna sorpresa pues bastante llamativa, sinceramente, como la victoria del Gancho sobre la Sociedad Deportiva Egea. Ahí Y tenemos ya la tabla clasificatoria, así que bueno, pues vosotros 3 a lo vuestro, entre Real Zaragoza, Valdefierro y Ebro, 47 Ujú. puntos, quedan todavía enfrentamientos muy directos y en la zona baja, pues bueno, una Unión Deportiva La Jota que Vadorrey, que ya está pues descendida desde hace ya bastantes jornadas. ¿Qué partidos tenemos la próxima semana antes de entrar con nuestras protagonistas? Sí, por la próxima semana tenemos un Ebro contra Delicias, Estadio Casablanca contra Valdefierro. Cabe recordar que no será este fin de semana, que hay parón, será la semana que viene. Como decía, Ebro Delicias, Estadio Casablanca Valdefierro, Real Zaragoza contra Cosmos, Peñaferranca contra Zaragoza Femenino, Egea contra Unión y Nesle Teruel contra el Gancho. Bueno, pues hablábamos de ese partido de la jornada, un partido decisivo para ver quién se lleva esta liga y quién asciende. Y tenemos a 2 de sus protagonistas, una por cada equipo, rivales y a la vez amigas. María y Emma, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí tenemos a Emma del Club Hola, Deportivo buenas noches. Valdefierro y María Buenas, Jatona, chicas. jugadora del Real Zaragoza. Bueno, comentaba Luis Ah. haciendo un poco ese postpartido, que el partido estuvo igualado, pero que quizás por parte del Club Deportivo Valdefierro no se supo aprovechar esas oportunidades claras que hubo de cara a la portería del Real Zaragoza. Sí, así es. O sea, si me permites, lo primero, quiero felicitar a mis compañeras y a mi equipo por el partido que hicimos ayer. Muchas veces, como en este caso, el trabajo y el esfuerzo no se vio en el resultado, pero bueno, tenemos que estar orgullosas porque luchamos todo el tiempo y es así. Lo que decía Luis, nos pudimos adelantar en el partido, en la primera parte, pudimos incluso aumentar esa distancia, pero bueno, es fútbol y si perdonas puede pasar esto, que en el 85, sin que te lo imagines, te empatan y se acaba el partido. María, vosotras, bueno, pues sois unas recién llegadas, ¿no? A esta tercera división, a esta preferente, como la llaman ahora, ¿no? Bueno, de preferente a la tercera división. ¿Os esperabais una liga tan dura y tan competida? Bueno, sí, la verdad que nosotras sabíamos que iba a ser bastante duro este partido y la mayoría de la liga. Además, nuestro equipo, que somos todas chicas muy jóvenes, que estamos compitiendo contra chicas que quizá tienen más experiencia que nosotras. Pero bueno, este es el nivel y nos tenemos que adaptar. Emma, vosotras, pues bueno, ya venís de saber lo que es pues jugar la temporada pasada en una competición dura, difícil. Esta tercera federación, esta tercera división, le pregunto lo mismo que a María. ¿Tú te esperabas que fuera tan dura y tan complicada después de haber pasado por la segunda ref? Bueno, al final te puedes hacer una idea, pero nunca te puedes esperar lo que va a ocurrir. Y es verdad que, como ha dicho Luis, hemos tenido muy mala suerte en partidos importantes que bueno, por fallos, por que el balón no quiera entrar en la portería, ha hecho que perdamos esos puntos que igual ahora mismo estaríamos celebrando el campeonato o estaríamos más relajadas. Pero bueno, cada competición es un mundo. Tercera ref el año pasado era muy competitiva, pero territorial, la gente se ha puesto las pilas y ha dicho, aquí estoy yo y voy a demostrar quién soy. Eso le pasaba al Real Zaragoza. La temporada pasada, María, pues yo creo que a mitad de temporada prácticamente ya sabíais que ibais a conseguir el ascenso. Y la verdad es que, bueno, pues fuisteis un absoluto vendaval, ¿no? En la competición. En esta, pues sí que es cierto que también partíais un poco, pese a vuestra juventud, que sois un equipo
ultra joven, pero sí que llevabais ese marcamo, ¿no? Esa cinta donde todo el mundo pues os daba en esas posiciones altas y también, por qué no decirlo, pues buscando el ascenso. Ahora ya que llegamos a la última parte de la temporada, ¿tiemblan las piernas o no, María? Un poco, un poco. La verdad que el partido, con el partido de ayer nos quedó muy claro lo difícil que iba a ser, aunque ya lo sabíamos desde la primera jornada, que se nos iba a hacer muy difícil. Pero bueno, lo que habéis dicho, aún quedan unas jornadas, tenemos que intentar ganar todas y eso. Hay un partido, bueno, todavía os queda enfrentaros contra el Ebro, ¿no, Luis? No, nosotros no. Valdefierro tiene Estadio en Casablanca, Egea, Delicias y me salto uno que no recuerdo. Teruel. Sí, Next Level. Y el Zaragoza por su parte tiene Cosmos, Zaragoza femenino, Ebro y me falta también uno. El Ferranca. Peñaferracas. Sí. Es más, se lo sabe de memoria, ¿eh? El calendario. Es más aplicada que yo, Francho. Bueno, hablemos del Ebro, porque está ahí agazapado, mismos puntos que vosotras. ¿Qué opináis? Bueno, a ver, es un equipo que creo que ha ido de menos a más y se está viendo que no se quiere descolgar de esa tercera posición, pero bueno, al final nosotras el que tengamos esa victoria en casa nos ayuda a la hora de bueno, si hay empates y cosas así, que tampoco estoy muy segura de cómo va. Pero lo que digo, ha ido de menos a más y es un equipo que hay que también valorar el esfuerzo que ha hecho. María, ¿jugáis en casa contra el Ebro o fuera? No, jugamos en su campo. Jugáis en su campo. El Carmen es complicadísimo para jugar y ellas le tienen pillado muy bien en la medida al campo. ¿Cómo qué Zaragoza podemos ver ahí, en el Carmen? Pues la verdad que es cierto que es un campo difícil, un rival difícil, como bien ha dicho Emma. Pero bueno, nada, vamos a intentar sacar lo mejor que tenemos. Por supuesto que ya estamos pensando en todos los partidos que nos quedan, pero sobre todo somos conscientes de lo importante que es ese partido. Y nada, vamos a intentar sacar el mejor Real Zaragoza que hay. La última para las dos. ¿Os veis en Segunda Federación o no? Bueno, a ver, pues ojalá, pero ya eso... En 4 jornadas hablamos. Ahora, bueno, yo sé que el Valdefierro va a enfocarse en sí mismo, en dar lo máximo estas 4 jornadas y sobre todo disfrutar. Disfrutar, que es lo más importante, y que sea lo que sea, vamos a estar muy orgullosas de toda la temporada que hemos hecho. ¿Y tú, María? Sí, yo por mi parte también. Ojalá vayan bien las cosas, ojalá acabemos bien la temporada y logremos el objetivo porque llevamos trabajando toda la temporada para ello y creo que nos lo merecemos. Qué pena no poder tener 2 equipos, Luis. Que pudieran ascender 2. Bueno, al final la competición es cara, el ascenso todavía más, la igualdad es máxima. Yo personalmente, ya lo sabéis, nunca he sacado de la quinela al Club Deportivo Ebro y a día de hoy, con 12 puntos en juego, pues triple empate. Así que creo que será bastante interesante. Mucho mérito todo lo que habéis estado haciendo a lo largo de esta temporada. 4 jornadas donde yo creo que van a pesar los nervios y las piernas en el campo, pero que estoy seguro que nos vais a dar muchas buenas tardes de fútbol. Emma, muchas gracias. María, que yo como zaragocista sois el único equipo que nos dais alegrías, esta temporada, que lo sepas. El único, el femenino. Así que extraordinario trabajo el que habéis hecho, que estáis haciendo a lo largo de toda esta campaña. Luis, Gracias. un abrazo a los 3. Un saludo, gracias a todos. Mucha suerte, adiós. Bueno, pues creo que ahora
si no me falla la memoria, vamos con la tercera. Y la voz de la tercera en la grada de FM va a aparecer ahora mismo por aquí, Laura Ferrer. Sí, ¿qué tal? Y mira qué contentica está, como ha ganado nuestro Real Zaragoza, Hombre, ya Pues, tocaba, ya ya era hora, se afronta la cosa de otra manera. Sí, ya era hora de todas maneras, sufriendo, Ostras. pero bueno, que se vienen otras cosas y sobre Bueno, todo, bueno, pues también Laura, hablando, que tenía que llegar David Navarro, que no había otra historia. bueno, y David Navarro y Néstor Pérez Exacto, y bueno, y que exacto. parece que, aunque no existe en el diccionario, decía el otro día la palabra aragonizar, que no existe, pero la podemos tomar como propia, se está aragonizando el club. Sí, ya vamos aragonesizando el club, que eso es Sí. importante, eso es importante. Bueno, vamos con esta tercera emocionante, donde los de arriba siguen sin perder y esta vez el Cuarte sudó sangre para llevarse un resultado positivo en el campo del Casetas. Sí, al final Casetas 2, Cuarte 3 y como dices, tuvo que sudar casi hasta el final y fíjate que si había encajado hasta ahora, hasta esta jornada que se disputó, recordar que fue la jornada 25ª, 4 goles, pues casi encajó el 50%, sin 50% en un partido, como decimos, pero al final se llevó los 3 puntos. Es verdad que el Cuarte lo pagó caro porque fue un partido a tumba abierta, un equipo luchando por la salvación, el Casetas, el Club Deportivo Cuarte por no perder el liderato. Se adelantaron los caseteros con el 1-0, empataba Rodrigo Tapia el 1-1, de penalti anotaba Izquierdo de nuevo para el Casetas y luego ya Diego Tena ponía el 2-2 y en el minuto 81 Arturo Peralta pues el definitivo 2-3. Como decía, bueno, pues el Casetas que va a vender muy caro si al final no logra la salvación porque realmente lo está peleando y el Cuarte que sigue firme líder. El siguiente encuentro, el que se disputaba en San Blas, en la localidad de Los Monegros, Robres 0, Caspe 2. Pues sí, triunfo en San Blas de los chicos de Javier Romero, de Romerito, y protagonistas dos franciscos que fueron los autores de los goles, Fran Rotellar y Francisco Blasco. En el minuto 89 certificaba esos 3 puntos. Sigue de momento fuera el Caspe de los puestos de playoff, pero con los mismos puntos que el Huesca B. Yo creo que casi está ya muy definido los equipos que van a optar a esas plazas de playoff. Yo creo que entre Épila, Huesca y Caspe pues se va a decidir, porque el resto yo creo que ya, eso que sí, que luego hablaremos del pinchazo del Monzón, pero bueno, entre Cuarte y Calamocha no hay color. Están muy asentados ya. Sí. Como el Binefar, que dio un golpe encima de la mesa en los Olmos y le endosó 4 a Lilloca. Lilloca que se está complicando la vida. Sí, venían los del Papaluna de una victoria la pasada jornada y encajaron esta vez 4 para un Binefar que parece que está viendo puerta en los últimos encuentros y ya se sitúa en una zona bastante cómoda. Como digo, festín de goles en los Olmos, sin opciones para la Lilloca, Adrià de Mesa en 2 ocasiones, Chicho Barreda, claro, estamos hablando de auténticos estiletes arriba, y otro gol de Raúl Samitier. Partido entre el Zuera y el filial de la Sociedad Deportiva Huesca. El Zuera que también le hizo sudar sangre al conjunto Alto Aragonés, 0-1, Y de hecho hasta el minuto 83-84 no llegaba el gol del filial oscense del Huesca B por mediación de Abel Seral, un club deportivo fuera que realmente, bueno, pues está anclado en la última posición con 11 puntos. Cada vez quedan menos jornadas y cada vez se queda con menos opciones de salvación. Mucho mérito lo del Zuera. Sí. Como el Belchite, que lo comentábamos la jornada pasada, lo iba a pasar complicado el Almudévar ahí y fíjate, para callarnos la boca, 0-1. Sí, y hablamos siempre de lo complicado que es, porque es verdad que el Belchite pues suele basar sus objetivos en casa, en el Tejar, y lo que últimamente está sacando ahora fuera lo está perdiendo en casa. De hecho, pues así fue, ¿no? Con 0-1, el gol de Guillermo Ventemilla, autor del gol del minuto 13,
Es verdad que en el minuto 44 el Belchite se quedó con un hombre menos por la expulsión de Luis Francés y tuvo que jugar pues muchísimos minutos con uno menos y con ese resultado en contra del marcador, lo cual se le hizo ya muy cuesta arriba. Victoria de los Mineros por 2-1, comentaba Laura. Ojo el pinchazo del Atlético Monzón, Sí. 2-1. Y es que el Andorra necesitaba una victoria, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que además se adelantaron los montisonenses con un gol en el minuto 16 de Pablo San Juan. El Andorra empataba de pena máxima, de penalti en el 63 y Pablo André pues ponía el gol de la victoria, con lo cual hace que, como te decía, ese pinchazo del Atlético Monzón no lo saca, por supuesto, pero bueno, podía haber sido o alargado un poco más la distancia con Epila, Huesca B y el Caspe, que ahora está fuera, pero por el gol a veras, como digo, está fuera. Pero en definitiva, bueno, pues un Monzón que se marchó de vacío del Endeiza. El Calamocha, que esperaba el fallo del cuarte, no lo consiguió, pero hizo los deberes. La Almunia Sí. 1, Calamocha 2. Efectivamente, no falló el Calamocha, Dani Torcal hacía el 0-1, Oyomo en el minuto 51, y Jaime Gumiel acortaba distancias para el Club Deportivo La Almunia y el Calamocha, bueno, pues con 55 puntos a 4 del liderato que, como decimos, lo comanda el Club Deportivo Cuarte. El Épila, que recibía al Cariñena, empate a 2, los dos paticos. Sí, la verdad es que también fue un partido bonito de cara al espectador, con distintas alternancias, el 1-0, eso sí, sufrió el Épila para lograr un empate frente a un Cariñena que estuvo muy bien asentado en el terreno de juego, el 1-1, tuvo que remontar el 1-2 en 2 ocasiones y al final de penalti, pues ese definitivo 2-2 reparto de puntos. Y el último encuentro, el que cerraba esta jornada, los Mineros de Lutrillas perdían en La Vega por 2-3 ante el Tamarite. Yo creo que Lutrillas esta temporada es la temporada que más bajo lo hemos visto desde hace, Sí. bueno, yo creo que desde su ascenso. Sí, bueno, se podría decir que sí, ¿no? Así a bote pronto. Es verdad que lo pelearon hasta el final, al menos lograr algo positivo, que cometieron o están cometiendo pues algunos fallos que les están condenando, ¿no? Además a encajar muchos goles, porque bueno, de hecho se pusieron 0-2 en el Club Deportivo Tamarite, acortaba distancias, el 1-2, luego llegó el 1-3 y con ese 2-3 pues ya no tuvo ninguna opción en el conjunto de Pitu Lerga, que bueno, pues sigue anclado en puesto de descenso con tan solo 18 puntos, Francho. Son unos guarismos complicados, Laura. Es que Más están como- encajando, sí, Como muchos estamos goles. viendo esta temporada, sí. De hecho, el Utrilla siempre ha sido, bueno, ha tenido uno de sus marcamos, ha sido la fortaleza defensiva, pero este año Fíjate, han encajado 39. 39, es un menos Para 19, es una burrada, ¿eh? Y- Para lo que son los equipos de Pitu, lo decimos. Exacto, y que se basa sobre todo en ese sistema defensivo, tener un equilibrio, ¿no? Entre los goles, que claro, solo han marcado 20 y junto con fíjate, el Belchite ha hecho solo 16, es verdad, pero bueno, claro, por eso estás en esa zona de abajo, porque al final, pues la regularidad te hace que al final estés sufriendo la parte baja de la tabla. Bueno, pues ahí tenemos primero el Cuarte con Sí. 59 puntos, 4 por debajo. Está 55 el Calamocha, el que sigue Monzón. esperando ahí, ¿eh? Sigue esperando ahí el Sí. fallo del Cuarte. Pero lo que te decía, que esas 6 primeras plazas, bueno, yo creo que entre 6 equipos se están jugando 5, ¿eh? O sea, quiero decir 5, el cuarto del liderato con el Calamocha y después, pues Atlético Monzón, Épila, Huesca B y el propio Caspe, que los dos tienen 43 puntos, porque ya el séptimo es la Almunia y tiene 35 puntos. Es una diferencia. Ya es una diferencia muy Es muy una, notable. se parte la tabla en una zona media con la Almunia 35, Almudebar 34, Binefar 32, Tamarite 32, Andorra 30, luego Robres 29, Cariñena 26. Y ya empieza aquí, bueno, por los problemas, 24 para el Illueca, 21 para el Belchite, Casetas tiene 18, Utrillas también 18, fuera 11. Y como digo, pues entramos en esa recta final donde se juega todo y aquí hay poco tiempo para errores. ¿Qué partidos tenemos la próxima jornada? Pues mira, hay 2 partidos que se adelantan al sábado, día 14, a las 5 de la tarde, el Illueca recibirá al Caspe, buen partido además para
para el del banquillo, ¿no? Para Javier Romero, que pasó, Sí, hizo que buena vuelve a su temporada casa. en Illueca. Eso es. A las 5:30 se jugará el Utrillas Robres, ojito a ese partido. Y luego en la jornada del domingo, el Tamarite Andorra a las 4:30 y todos también a las 4:30, como el Calamocha Azuera, Almudévar Épila, Huesca B, Casetas, Cariñena Almunia a las 5. El Monzón recibirá al Belchite y el Cuarte a las 6 de la tarde recibirá al Binefar. Yo creo que es uno de los partidos a destacar, tal como van las cosas entre Cuarte y Binefar. El resto, bueno, pues son buenos partidos, pero bastantes dispares, ¿no? Porque claro, Calamocha recibe al Zuera, el Huesca B recibe al Casetas, el Atlético Monzón recibe al Belchite, o que todo puede pasar. Ya sabes lo que ocurre en el fútbol, que cada partido es una historia distinta y que puede pasar de todo. Pues la próxima semana Laura Ferrer nos contará lo que haya pasado y lo que va a pasar, que va a ser mucho. Un abrazo, Va a ser Laura. mucho. Buenas noches a todos, Buenas saludos. noches. Nos vamos ya con la preferente. Que me dicen, Rafa me dice que tenemos el chat ardiendo con el próximo protagonista. Bueno, De momento va a tener que esperar poquito, ¿eh? Vamos muy rápidamente con los Vamos rápido. resultados de estos dos grupos. A ver si Jandro nos pone los resultados del grupo primero. el primer partido no se pudo disputar, ese Playano Bayur, porque Porque habría sido waterpolo en vez de fútbol, básicamente. siguen demasiado cerca de la orilla del Ebro. Entonces, pues nada. Sabillanigo 4, Ranillas 1. Sabillanigo que volvía a ganar. Santa Anastasia 1, Borja 0. Santa Anastasia que no está llevando en su mejor temporada, y un Borja pues que se dejaba puntos en un campo de un equipo que estaba llamado a más y que les puede echar en falta. Urrea 1, Peñas 1, San Lorenzo 1, Sadavense 0. Partido de la jornada que era Tiñena 2, Inter 1. Si la semana pasada se dejaba puntos el Fraga y el Inter se acercaba, pues esta semana pues se vuelven las tornas. San Agustín 0, Magallón 0, dos equipos que el Magallón lleva muchos años estando como de moda, ¿no?, en esa zona, y el San Agustín que está haciendo un temporadón. Fraga 4, Alto Ricón 0 y Peñaferranca 1, Mayén 2. Así que, bueno, a nivel de la clasificación varía poquito o nada lo que es la parte de arriba, porque sigue el Fraga en esa primera posición con 54 puntos y tiene un partido menos, seguido del Internacional de Huesca con 50 puntos, y el Borja pues ya se queda con 42, a pesar de que tenga un partido menos, pues la diferencia ya es importante. Y luego, por lo que hablamos el otro día, el Ontinyena, pues que está ahí con 40 puntos, pero claro, el Ontinyena lleva 2 partidos menos, la gana al Inter esta semana, entonces al final pues es un poquito engañoso hasta que todo se iguale, y lo mismo en la parte de abajo. Tenemos ahí al Peñas, que parece que está muy descolgado, pero es que si te fijas, Magallón, Mayén, Alto Ricón y Santa Anastasia están con 26 puntos. Entonces está la clasificación muy apretada. Así que veremos a ver qué es lo que sucede. Y un San Lorenzo, pues que coge aire, que ha sido capaz de ganar 3 de los últimos 5 partidos y que le ha hecho salir el farolillo rojo muy destacado y meterse a tiro de un partido. Sí que es verdad que ese partido es engañoso, porque insistimos que el Peñas lleva 2 partidos menos, pero tú ves la clasificación y te da la sensación de que el San Lorenzo ahora mismo va en una dinámica que puede revertir esa situación tan negativa que llevaba al inicio. Desde luego, pero claro, si miras la reglera de los partidos jugados, claro, ya tienes varios equipos con 21, alguno con 22, y los que han hecho los que han jugado todos los partidos con 23 puntos, que claro, eso distorsiona muchísimo esa tabla clasificatoria. Vamos con el grupo segundo, que denominábamos el grupo de la igualdad. Yo ya viendo al Brea en modo avión, supersónico, me parece a mí que en breve van a cantar el alirón. Sí, tiene pinta. Cella 1, Morata 1, un Morata pues que ahora lleva 2 semanas seguidas empatando, y un Cella pues que ha perdido un poquito de fuelle. El Cariñena Atlético Montecarlo, pues por lo que has comentado al inicio del programa, pues la verdad es que es una actitud deleznable de varios, parece ser, porque no es solamente uno. Y sí que es verdad que... Y alguna, Rafa, y alguna, que eso es lo Sí. Bueno, y alguna. O sea, el Día de la Mujer Trabajadora, en los audios, el vídeo que han puesto en los audios, si sientes a la gente charlando, vamos, un par de tías había, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que bueno, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que los árbitros
se equivocan y se equivocan como los demás, pero desde luego que al final yo creo que es una categoría que quiera disfrutar, y no sé, yo he visto un par de, creo que es el mismo vídeo, y desde luego pues que ningún tipo de equivocación merece semejante espectáculo, ¿no? El que se vivió. Es verdad que el Atlético Cariñena pues enseguida ha puesto a disposición las imágenes de lo sucedido, va a tomar medidas inmediatas por lo que han puesto en el comunicado oficial de... Sí, han retirado el abono a 2 de los individuos que estaban ahí, pues bueno, nos vamos a callar, porque si no, Sí. saldremos Pero bueno, vamos a seguir al fútbol. Exacto. Brea 6, Atlético Teruel 0. Por lo que dices, el Brea va a tope. Herrera 1, Calamocha 1. Pues un partido que no satisface a ninguno de los dos. De hecho, el Herrera poco a poco se va metiendo abajo. Alcañiz 1, Valderrobres 1. Pues un Valderrobres con varios ex alcañizanos, que además los tuve el placer de llevarlos yo en Alcañiz, pues que lo haga la fiesta de Alcañiz. Un Alcañiz lleva 2 o 3 semanas ahora que ha vuelto a... Se está desinflando, Rafa. Se está desinflando el Alcañiz. O eso parece, vamos. También lleva un partido menos, con lo cual es verdad que da la sensación de que pinta a lo que suele pasar en Alcañiz todos los años, pero es verdad que también tiene un partido menos, con lo cual si ese partido menos lo juegan y se gana, pues se vuelven a meter otra vez en la pelea. Ahí yo creo que con el Calatayud y con el Valdefierro, pues que no lo van a tener sencillo, porque evidentemente el que sea más regular se quedará segundo. Fuentes 1, San José 1, Teruel B 3, Quinto 0, un Teruel B que le da muchísimo aire, y un Valdefierro que la semana que viene, te lo adelanto ya, Francho, recibe al Brea, consigue imponerse en el campo de la Muela, que es muy complicado, pues para quedarse en la parte alta de la clasificación, con un líder Brea muy destacado y 3 equipos pues por detrás, que son el Calatayud, Alcañiz y Valdefierro, pues que yo creo que van a ser los que van a estar peleando por esa segunda plaza, más o menos como veníamos un poco atisbando, ¿no? desde el inicio de la liga. Y luego pues en la parte baja, pues el Calamocha es el que está en caída libre desde hace muchísimo tiempo. Valderrobres pues lleva 2 empates a las seguidos, pero de uno no suma. Y lo que decía, pues el Herrera y la Muela, ¿no? Pues que se ha metido en la parte baja. Y pues ahí poco a poco se va abriendo ese hueco, ¿no? Y el Montecarlo pues tiene 26, el Teruel 26. Bueno, aquí está como más escalonado en puntos. En otro grupo veíamos 4 equipos con 26 y aquí pues 26, 27, 28. Y lo que te digo, pues la parte de arriba, yo creo que el Atlético Teruel y el Cella pues están haciendo un temporadón, pero se van a quedar ahí, y la película está entre Valdefierro, Calatayud y Alcañiz, porque creo que el Brea está otra cosa. Importante que no se os olvide decirlo, llegaba un comunicado de la Unión Deportiva San José alarmante, porque bueno, pues hablaba que la directiva por lo que se ve dimite en bloque, y van a intentar ver cómo salva pues toda la temporada con todos los equipos que tienen pues en categorías inferiores y demás. No sé, bajan las aguas un poco revueltas, por desgracia, ¿no? En la Unión Deportiva San José, uno de nuestros clásicos de nuestro fútbol, de la preferente. Es verdad que el San José es un club que había sido histórico, pero que con el campo no pues creció, y al final pues no sé, hace mucho que no voy por allí. No sé cómo estará a nivel de directiva, no sé cómo estará a nivel de afición, pero desde luego que equipos así de barrio, pues tipo Montecarlo, tipo Giner en su día, tipo San José, Oliver, que teníamos a Jorge la semana pasada, tiene muchísimo mérito tener los equipos en preferente. Y ya pues no vamos a nombrar al equipo del protagonista que tenemos, que creo que todavía tiene. Todavía más. Pues si te parece, le vamos a dar entrada a uno de los jugadores pues más destacados de este conjunto colegial, que es el San Agustín, el Agustinos, vamos, de toda la vida. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues buenas noches. Bueno, ¿qué hace un alto aragonés jugando en el San Agustín? Pues nada, disfrutar del fútbol realmente, ¿no? O sea, estar ahí, pues vine de Huesca y pues el club me acogió.
muy bien y pues eso, básicamente. O sea, disfrutar un poquito. O sea, que no te engaña, no les costó mucho engañarte, ¿no, Diego? No, para nada, para nada, para nada. Qué va. Diego, cuéntanos un poco porque venimos, no sé si nos sigues y si no nos sigues, pues espero que a partir de ahora que sí que nos sigas y toda esta afición que nos estaba metiendo a la presión para meterte en antena, ¿no? Que le deis al me gusta y haceros del canal. Hombre, desde luego. Que todo ayuda, que todo ayuda. Venimos pues alabando, ¿no? La temporada de San Agustín, del cole de Agustinos, ¿no? De toda la vida. Pues es verdad que un campo muy, muy complicado, con unas peculiaridades muy concretas, pero es verdad que este año estáis haciendo números tanto fuera como en casa. ¿Qué diferencia has encontrado, ¿no? de jugar en un cole a un club de los normales? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido para bien y qué es lo que echas en falta por otro lado, que a lo mejor un club te puede dar? ¿Cómo diferencia entre jugar entre el club del colegio y un club de fútbol normal, ¿no? Porque al final no sé si es todo igual, si hay cosas que cambian, ¿qué lo diferencia? Bueno, realmente tampoco veo mucha diferencia. O sea, la organización, yo creo, a nivel de entrenamientos y preparar las semanas, yo creo que todo es bastante similar. Y no sé, o sea, el espacio en el que disponemos en material es muy amplio, así que yo creo que la organización tampoco difiere mucho respecto a un club normal. O sea, o al menos de este tipo de categorías, yo creo que está muy parejo, la verdad. Porque tú, Diego, en Huesca, ¿por qué equipos has pasado? Yo pasé por el Juventud de Huesca y de más pequeño en otros equipos, pero ya era muy pequeño, no cuenta. El Juventud de Huesca ya es un equipo que desapareció hace un par de años y la organización, pues ya te digo, es, o sea, muy similar. Por lo menos lo que yo veo me parece muy, muy parecido. Claro, es que muchas veces lo que dice Rafa, cuando tú estás hablando del equipo de un cole, ¿no? Porque al final es un colegio pues de Camino de las Torres de Zaragoza. Sí. Verlo en la preferente y bueno, y con equipo filial, creo que están en segunda B, que están con mi pueblo, están con el Perdiguera. Pues bueno, al fin y al cabo, ves que hay una estructura sólida detrás y sorprende porque al final el campo está entre medio del colegio y un montón de edificios altos alrededor. Igual. Sí, claro, es verdad que yo en el equipo en el que jugaba en Huesca también era un equipo, sí que es verdad que es muy parecido. Igual te vas a un equipo de un pueblo y la organización es mucho más distinta por pues cómo lo hacen ahí. Yo ahí pues ya no te puedo decir porque nunca he jugado. Pero el equipo en el que jugaba yo en Huesca también tenía su fútbol base y pues, estaba básicamente asentado en eso. Entonces es muy parecido. ¿Y cómo lo estáis viviendo desde dentro? Porque entiendo que por muy optimistas que pudierais ser a principio de temporada, si os dijeran el 9 de marzo vais a entrar en el programa de la grada sextos, diría, bueno, a ver, ¿qué se ha tomado, ¿no? ¿Qué habéis bebido? ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro y cómo lo estáis llevando en el día a día? Bueno, estamos muy contentos. Yo creo que estamos todos bastante ilusionados y se ve bastante pues en los entrenamientos, que vamos con muchas ganas siempre. No sé, la verdad que tampoco es que estemos muy venidos arriba ni nada por el estilo, pero estamos, no sé, disfrutando. Yo creo que es que estamos disfrutando y estamos contentos con la categoría que nos estamos encontrando, con los desplazamientos, los partidos, que está saliendo bien la mayoría de veces. Entonces, no sé cómo decírtelo, pero que estamos contentos básicamente, que disfrutamos. Claro, realmente, a ver, al final lo importante es que disfrutéis sobre todo de una categoría que es complicada, que es dura, que al final es la antesala de la tercera división. Y ahí estamos hablando, pues bueno, de jugadores, como digo yo, con el culo pelado, ¿no? Y algunos de ellos, pues en categorías, pues fíjate, segunda federación, incluso alguno de primera federación que ha ido ya al final como los elefantes, ¿no? A morir en esa tercera. Y en la preferente sí que vemos que a raíz de la creación de esa segunda federación, sobre todo mucha gente joven que no quiere entrenar tanto, pues ha optado por jugar en la preferente. Y eso ha hecho que el nivel pues crezca y se incremente. ¿Qué nivel estás viendo tú, Diego, en esta categoría? Y aparte en vuestro grupo, pues bueno, con un Brea que empezó muy dubitativo
pero que ya se ha desquitado. Con el Fraga, Francho. Ay, perdón, Que con han el puesto Fraga. han puesto la Es que clasificación. Jandro lo hace por joderme, básicamente. Pero bueno, bien. Pues, o sea, yo veo un nivel bastante parecido. O sea, creo que los equipos, o sea, hay partidos que a mí me da la sensación que pueden caer de un lado o de otro, que siempre hay jugadores muy buenos en ambos equipos que pueden desequilibrarlo. Y luego hay equipos que sí, que tienen más potencia, tienen más fuerza. El Fraga, por ejemplo, es un equipazo. Pero el resto de equipos, o sea, yo creo que hay un nivel bastante parejo que hace la competición bastante entretenida. O sea, ya ves, o sea, estamos ahí en pocos puntos, unos cuantos equipos, y yo creo que está bien. Pero eso, tampoco veo equipos que se queden muy atrás, ni... No sé, yo creo que todo es más o menos un nivel parecido. Yo creo que está siendo una buena competición. Es muy superior el Fraga a los demás, como parece ser, porque al final, así como comentaba Francho en el grupo 2, el Brea ahora mismo pues es líder destacado, lleva 55 puntos, que solamente lleva un punto más que el Fraga, pero es verdad que el Fraga lleva un partido menos y le costó mucho arrancar, pero aquí el Fraga es verdad que desde el principio ha sido el que ha marcado el ritmo. ¿Lo ves superior a los demás o un puntito por encima de los demás, como la clasificación lo denota o no? Sí, yo creo que sí. El Fraga juega muy bien. Nadie me pareció que jugaba muy bien. Además, su campo es complicado ir ahí y rascar algo, la verdad. Entonces, el Fraga sí, yo lo veo superior. Tiene un muy buen equipo y juega muy bien. Y Diego, de esa gama media, ¿quién destacarías? Porque el Xavi, así a lo tonto China-Chana, aparte de que se ha sabido reforzar muy bien, pues bueno, lo hemos visto hasta hace bien poco con 5 o 6 victorias consecutivas, que le ha hecho crecer muchísimo. Sí, el Xavi muy buen equipo también, tiene muy buen equipo. Han hecho muy buenos fichajes este año también, se nota, han dado un salto muy bueno. A mí me gustó bastante el Gurrea, que también me parece un equipo muy intenso. También tiene muy buenos jugadores. A mí es un equipo que también me gusta bastante, la verdad. El Gurrea es uno de los equipos que siempre veníamos nombrando, que el año pasado le costó muchísimo arrancar y al final se acabó metiendo en la parte de arriba por la pelea, y este año le está costando más. Al final tiene un entrenador súper experimentado que lleva muchos años, y es verdad que es un equipo que a mí en estas últimas semanas, no quiero decir que me esté un poco defraudando, porque no sería la palabra correcta, a no conocer tampoco ni las expectativas ni el día a día, pero sí que parece que le está costando, y que quizá nosotros lo habíamos puesto un poco en el inicio de la temporada como un equipo de los de estar de arriba. Y tú, que eres de la zona de Huesca, entiendo que conoces también un poquito la historia del Internacional de Huesca. Tuvimos hace unos meses un futbolista del Internacional de Huesca. ¿Cómo lo ves al Inter con respecto a otros años? Porque este año parece que está mucho más asentado, que otros años fue un poco más botella de champán, ¿no? Que empezaba muy fuerte y luego perdía fuerza, y este año Se estaba... esbafaba, sí, se esbafaba bastante. ¿Cómo los ves al Inter? Sí, el Inter también es posiblemente, claro, el otro equipo que destacarías de este grupo, tanto por puntos también como por juegos. Un equipo que también le gusta tener mucho el balón, tiene jugadores que juegan muy bien, y, o sea, es un equipo también que gusta verlo también. Otros años es verdad que no han aguantado tanto ese buen estado que igual este año están manteniéndolo, pero también tiene jugadores muy buenos que también han jugado, tienen trayectoria en preferente de bastantes años, y yo creo que eso se nota. Y si incorporas jugadores que tienen mucha calidad como los que están trayendo, pues tienes un equipo muy bueno. Entonces el IPC tiene un equipo para estar ahí arriba. Sí, también juegan muy bien. Estás diciendo por el chat, ya vendrán a la jaula. Ya vendrán a la jaula ya. Tienen que venir en un par de semanas, sí, a ver qué pasa. Mira, bueno, nos tienes que contar qué es eso del club de la ducha. Porque está el chat que arde, tú. Pues el club de la ducha mejor no saberlo casi, ¿eh? Tú tranquilo, que no nos ve nadie, ni nos escucha nadie. No. Es un grupete que tenemos en el vestuario,
que después de los entrenamientos siempre nos quedamos ahí en el vestuario, nos duchamos, que somos 5 o 6, y nos quedamos ahí charlando siempre. Se nos hace tarde. Y pues eso es el grupete de la ducha ahí. Es que tiene nombre de grupo de WhatsApp. Sí, un poco. Podría ser, el club de la ducha. Dice, habla de las duchas frías de Gallur. Madre mía. Si vosotros habéis conocido ya los campos de césped artificial en su gran mayoría. No sabéis ni lo que es jugar en barro, en Tarquín. Me cago en la mar. Rafa, cuéntales tú un poco, que tú también... Yo tengo una anécdota de hace tropecientos mil años, estando yo en el Casablanca en infantil de primer año. Estaba yo echando una mano a Ángel Valleno, que era el primer entrenador y era el segundo entrenador, y teníamos de jugador a Fran Jurado, entrenador ahora de Lillueca. Y recuerdo que en campo de Agustinos de Tierra se tropezó, no sé qué hizo, se pegó con la cabeza en el muro, que pensábamos que se nos había estropeado para siempre. Bueno, un poco estropeado el amigo Fran, ya sé, pero con todo el cariño del mundo, que sabe que le tengo mucho cariño, pero sí que es cierto que bueno, Campo de Agustinos, es verdad que su estructura no ha cambiado, pero no es lo mismo el espectacular, además. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando ibas a jugar a Cuarte, cuando el Cuarte era el Cuarte industrial y jugabas arriba en el monte, que el campo pues era un campo coqueto de Tarquín, vamos, de tierra. Pero ese sí que era de Tarquín de verdad, porque cuando llovía era un palmo de barro, un palmo de Tarquín. Y yo en aquella época que era un peso pluma, que pesaba 65 kilos, pues claro, ahí se me daba bien. A mí me pasó eso en un campo que te gustaba mucho a ti, Francho, en el del Europa. El segundo año en el Olivar, en División de Honor Juvenil, debajo del campo del Europa hay un parking de coches. Y claro, cuando llueve no drena absolutamente nada. El césped artificial, pero no drena nada. Y fuimos un día a jugar, y además en Barcelona cuando llueve. Y había un palmo de agua y yo no me lo podía creer. Decía, pero ¿cómo puede ser que en un campo de césped artificial haya tantísima agua? Y me dijeron, no, es que hay un parking debajo. Y digo, pues vale, pues ya está. Que tú dijiste, no sé si va a jugar al fútbol o va a jugar con la Barceloneta un partido de waterpolo. De hecho, lo tuvimos que aplazar, no se podía jugar, tuvimos que ir entre semana después a jugarlo, pero que llama mucho la atención, ¿no? Que en campos de césped artificial que ahora mismo prácticamente traga todo lo que llueve, tener que suspender un partido de este tipo. Madre mía. A ver si podemos recuperar aquí a Diego y ahora hacemos la última, pues para que ahí lo tenemos. A ver, te tenemos muteado, Diego. Está pidiendo el comodín. Se te ve. A ver, que Alejandro no tiene mano con él. Dice, desmuteate. Bueno, pues ya se desmuteará. ¿Qué partidos, mientras recuperamos a Diego, qué partidos nos invitas a ver la próxima jornada? Pues mira, yo voy a decir esta semana uno de cada grupo. Yo me decantaría por el Ontinyena Sabiñánigo, que me parece un partidazo. Y más el Ontinyena después de ganar esta semana. Eso en el grupo 1, y luego en el grupo 2 hay otro partidazo que es el Valdefierro Brea. Entonces me quedaría con estos dos partidos, uno de cada grupo, porque son partidos de la parte alta de la clasificación. El Valdefierro puede dar un golpe encima de la mesa y encima pues acercar un poquito al Brea, o bajar al Brea un poco de las nubes, ¿no? Y bajarlo un poco a lo terrenal. Y ese Ontinyena Sabiñánigo me parece un partidazo también por todo lo alto, ¿sabes? Son dos partidos muy, muy buenos. A ver si nos dice Alejandro si hemos podido recuperar a Diego. Nada, nos dice que nada. Nada, joder, pues no nos vamos a poder despedir, me cago en la leche. Bueno, pues si a lo largo del programa podemos recuperar a Diego, pues mira, dicen, no, pues bueno. Aprovechamos y que estéis muy activos en el chat, que no suele ser lo habitual, a que os suscribáis, que al final entre todos y entre todas pues conseguimos que esto crezca. A ver, que ya lo tenemos. Hola. Ahora sí, ¿nos escuchas o no, Diego? Perdón, ahora os escucho. Venga, no pasa nada. Que te queríamos lanzar las dos últimas. Sí.
objetivo esta temporada, tanto en lo personal como con el club? Bueno, por el club, si preguntas por ahí, los que están poniendo comentarios te dirán que quedar terceros, parece ser. Pero bueno, sería lo bonito, ¿no? Pero bueno, yo creo que quedar lo más alto posible. Por el club estamos disfrutando, entonces yo creo que seguir disfrutando y que sigan llegando buenos resultados y un poquito eso, poder seguir estando lejos de lo que preocupa, por decirlo así, y poder mirar hacia arriba si es que puede ser. Y a nivel personal, pues poder seguir disfrutando también. O sea, sé que parece que me estoy repitiendo, ya lo siento, pero me estoy sintiendo cómodo en la categoría, así que si puede ser seguir así y terminar bien la temporada, pues por mí sería lo perfecto. O sea, que hablé con el director deportivo para que te dé la ficha, y renovar. Oye, ya sabes que no hay refrán más aragonés que donde se está bien firme rato. Pues eso, justo. Pues muy bien, yo al final, la verdad es que aquí nosotros en el programa intentamos siempre dar cabida a todo tipo de equipos, ¿no? Pues hemos tenido pues, al Rochano, que es un equipo de amigos que está en primera regional, que están peleando por subir, pues hoy han estado de Ricla, hemos tenido de los derbis de Perdiguera, Lecillena, hemos tenido, pues bueno, intentamos dar cabida a todo el mundo y es verdad pues que yo creo que yo más que una pregunta, una reflexión por terminar, ¿no? Ese trabajo espectacular que se está haciendo dentro del colegio, daros mi más sincera enhorabuena, creo que semana tras semana alabamos, no por alabar, sino por lo que vemos y analizamos de cada semana y que tiene muchísimo mérito, porque al final estáis compitiendo contra un equipo que es el Fraga, que es un histórico de tercera división, es un equipo que está en segunda B y estáis compitiendo contra rivales pues con muchísimo más poderío del que un colegio puede tener, a pesar de que los colegios tienen muchos recursos o podrían tener muchos recursos, ¿no? Pero nada, simplemente daros la enhorabuena y que disfrutéis lo que os queda. Si podéis quedar terceros, bien, y si quedáis séptimos, pues tampoco va a empañar para nada la pedazo de temporada que habéis hecho. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Diego, y al resto de la compañía que habéis estado en el chat, dicen, Rupe, mejor lateral o medio, mójate. Con Guille Nazar, vamos a acabar. Mira, la pregunta del público. Con Guille Nazar. Yo prefiero medio, claramente. Ya lo sabe él. Lo de la renovación lo hemos dejado para el director deportivo. Pero aprovechar que está Rusiente, ¿eh? Yo creo que si le dais la ficha, mañana os la firma. Pero bueno, eso ya son cosas de Yayo. Diego, un placer y que vaya bien por la jaula. Un abrazo a todos. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, nos pone la cortinilla Alejandro y hablamos de la segunda federación, que tenemos mucho que hablar. Sí. Segunda federación, con nuestros equipos, una Unión Deportiva Balbastro que volvía a la senda de la victoria a lo épico, con gol de Gabarre en el descuento, ante un rival directísimo, como es la Sociedad Deportiva Ibiza. Y bueno, pues ahora a recoger, creo que juegan contra el Andratx la próxima semana, porque me toca hacer a mí para la tele. Pues es que lo que venimos hablando, el Barbastro, la pena es que voy a mirarlo brevemente. El Barbastro, si ponemos la clasificación como local, es colista con 11 puntos y como visitante es quinto. O sea, los números le penaliza jugar en el Municipal. Los números son tremendos, o sea, son tremendos. Llevan esos 27 puntos, 16 fuera de casa, 11 en casa. Cualquiera lo iba a decir en este grupo que veníamos diciendo desde el principio, que el Barbastro se tenía que hacer fuerte en casa. Evidentemente, pues este fin de semana con el Andratx, pues tiene que ganar. Y cambia mucho la película, porque veníamos de hace un par de semanas de hablar de un Barbastro alejado, y consigue sacar la victoria y consigue meterse otra vez de lleno, al menos para ese play-out con el Valencia Mestalla y con el Ibiza. Es una pena porque es muy llamativo, ¿no? Que seas quinto en el grupo 3, que estaría jugando playoffs, jugando solamente 3 partidos es una burrada. fuera de casa, es tremendo, es tremendo.
Pero bueno, al final el Barbastro, si bien a mí me parece más duro este grupo que el otro, aunque luego a nivel de resultados siempre el grupo 2 termina ascendiendo más equipos, pero a mí me parece que este grupo es más duro que el grupo 2. Pues yo creo que ha cogido aire y que es verdad que este fin de semana pues evidentemente hay que ganar en el Municipal y si no pues que se vayan a jugar a Monzón o que se vayan a jugar a Binéfaro, a Tamarite donde quieran, pero hay que sacarlo porque sería un paso importante adelante y no estaría evidentemente nada hecho, pero bueno, al menos las sensaciones y la clasificación sobre todo, porque yo creo que las sensaciones han sido constantes. No ha sido un equipo irregular, se ha mantenido bastante regular dentro de esa nota de 4, por decirlo así, o de 5, ¿no? Pero vamos a confiar en esos cambios de Barbastro de Navidad, vamos a confiar en el entrenador, vamos a confiar en una ciudad con muchísima experiencia, muchísima tradición futbolera y vamos a ver si consiguen un poquito mejorar esos números en casa, que mejorando un poquito esos números en casa les debería de dar por lo menos para luchar hasta el final. Yo solo espero que este fin de semana el Municipal pues sea una olla a presión, que se llene porque es que el equipo lo necesita. Estamos hablando que se la juega ante un rival directo como es el Andrax, le metería una buena renta de puntos y se acercaría pues al Valencia Mestalla, que lo tiene a 3 puntos y que encima el golaveraje con el Valencia Mestalla es favorable. Y al Ibiza también se le acercaría, el Ibiza está con 31. Entonces, pues bueno, evidentemente es fundamental. O sea, es fundamental el sacar el partido. O sea, es así. Entonces, bueno, vamos a ver porque llevan muchas semanas sin ganar en casa, yo creo. Y vamos a desearle toda la suerte del mundo. Vamos a poner el grupo 2, donde, pues bueno, teníamos partidos, yo creo que incluso hasta enfrentamientos muy directos, como era el caso de la Sociedad Deportiva de Gea frente al Náxara, o en la zona alta el Deportivo Alavés, el filial del conjunto Azorro, que recibía a los Barbos, al Utebo. Sí, la verdad es que el Gea es una pena, se adelantó con gol del filial en el minuto 22 y enseguida les empataron y yo creo que era un partido pues para haber sacado en casa y bueno, pues sumar un punto, pues mejor sumar 1 que sumar 0, eso es así, pero era un rival directo al cual pues a nivel de la clasificación ahora la veremos, pues si le quitáramos un punto a Náxara y le metiéramos 2 al Egea, pues le cambiaría la película. El Utebo tenía una salida muy complicada, el Alavés B este año está siendo un rival muy complicado. Y es verdad pues que perdían el partido y yo creo que puede entrar dentro de lo normal y evidentemente pues el Barbastro, el Utebo con la temporada que está llevando y los problemas que está teniendo pues ya lo está haciendo lo suficientemente bien, ¿no? El Deportivo Aragón pues que le empataban un partido que empezaba ganando, Baskonia, que ya vemos un poco cómo se las gasta, que ha habido semanas que ha ganado con solvencia y con facilidad. Nos hablaba Geno hace unas semanas del potencial del Baskonia y el Deportivo Aragón, pues que bueno, pues que está haciendo su trabajo. Otro día estuve yo un rato charlando con Emilio Larraz y bueno, pues es que al final el tema del filial lo podemos ver medio lleno, medio vacío, ¿no? Al final ella era un equipo que de base era muy joven, pero a partir de ahí te quedas sin Lucas Terrer, te quedas sin Barrachina, te quedas sin Saidú, te quedas sin Gómez, te quedas sin Hugo Pinilla. Entonces, claro, aunque luego bajen un día y el filial pierda, pero tampoco me vale decir, no, es que han bajado y han perdido, pero no. Entonces, pues bueno, dentro de lo que es para lo que está construido un filial, pues podemos estar hablando de un éxito, a pesar de que se descienda y con otras canteras que están picando constantemente dentro de la cantera del Real Zaragoza, ¿no? Bueno, todo esto tenemos que recordar que uno de los goles del Deportivo Alavés al Utebo es de Chema Aragüés. Es jugador, sí. Es jugador del Real Zaragoza. Sí, y Denis también está allí, o sea, que es que al final estamos hablando... Sí, pero bueno, y Jano Montserrat está en Atlético de Madrid, es que al final hay muchos futbolistas que
hay muchos futbolistas que están ahí, que están por fuera, ¿no? Y luego, pues tenemos al Ebro que se está pasando el juego. Hay que decir, capaz de ganar 2-4 en el campo del Tudelano. Fíjate lo que te digo, que con la dinámica que lleva, a mí no me extrañaría que se meta en playoff. Sí, que se meta en playoff. Yo apuesto, Sí. Apuesto, porque están haciéndolo extraordinariamente bien. Ojalá me equivoque, pero puede ser que le cambie la posición a algún equipo aragonés de los que están en el playoff ahora. Y ojalá me equivoque, pero un poco por las dinámicas, ¿no? Porque la UDL yo creo que se va a meter. Ya están quintos, ya están a un partido de meterse segundos. El Tudelano lleva un año muy bueno y el Real Unión pues ya se ha separado, ¿no? Entonces, yo ahora el Ebro, fíjate que siempre lo hemos estado nombrando, con un estilo de juego muy marcado, muy definido, pero es que llevan una dinámica, no sé si, me parece que llevan 13 partidos seguidos sin perder. También es cierto que cuando llevas 13 estás más cerca de perder y cuando llevas 14 estás más cerca de perder, porque evidentemente pues el Ebro es un muy buen equipo, pero no es tan superior como puede ser el Real Unión a todos los demás, ¿no? Pero desde luego que están haciendo un año espectacular. Yo confío en que esa plaza del Club Deportivo Ebro pues la ocupe haciendo caer a la UDL, pero eso ya es por el cariño que le tengo yo a la Sociedad Deportiva Logroñés, que por desgracia ahora mismo pues ocupamos la posición 13ª con 30 puntos. Parece que Águila pues no ha conseguido enderezar el rumbo después de esa goleada que la UDL pues nos practicó en Las Gaunas, y después pues recibiendo a la Mutilvera pues tampoco conseguimos la victoria, ¿no? Entonces en este caso pues a todos mis buenos amigos de la sociedad pues que mucho ánimo, que confíen y que que de cosas peores hemos salido, ¿no? Con la Sociedad Deportiva Logroñés. Y con el EGA, lo que tú comentabas, ¿no? A mí me tocó narrar el partido, pedir disculpas pues porque llevamos unas semanas que no sé qué coño pasa, que hay siempre algún tipo de problema técnico. En este caso pues la imagen iba segundo y medio más adelantado que el sonido, y de hecho pues las redes sociales del propio club han colgado el gol y se ve el gol y luego se me llama a mí cantar el gol. Ya, una historia. Esperemos que esta próxima semana pues la cosa vaya un poquito mejor. Lo que hablamos, pues que en este caso la Sociedad Deportiva Egea vuelve a jugar en Luchán, en este caso contra el Club Deportivo Alfaro. Sí o sí. Es sí o sí. O sea, es que no queda otra. O sea, aquí sí que hay que ganar sí o sí. Tenemos derbi aragonés con ese Utebo que recibe al Deportivo Aragón en Santa Ana. Pues pues al Utebo, que los 3 puntos le vendrían de lujo, y el Deportivo Aragón pues está virtualmente descendido, o sea, y aunque ganara todos los partidos se podría salvar. En este caso, tú eres el nombre de los números, o sea que si no es así me desdices. Y sí, hombre, si ganara todos los partidos se salvaría, pero evidentemente cuando has ganado 4 es imposible ganar 10 seguidos, 10 de 10. O sea, la fumada sería épica. Y luego, el Club Deportivo Ebro, que también juega en casa, pero ahí ese ya se me ha olvidado a mí. No me acuerdo contra quién juegan. Vamos a mirarlo rápidamente. El Ebro juega contra el Sestao. Juegan en casa contra el Sestao. Por cierto, un Sestao que ha fulminado del banquillo a Aitor Calle, que ha sido siempre su entrenador de cámara, que digo yo, tanto en segunda federación como en primera federación cuando ha estado el conjunto vasco. Pues hoy se saltaba la noticia después de caer derrotado, amargamente derrotado. Pues Aitor Calle deja de ser entrenador del conjunto sestaoarra, y veremos a ver, porque el Carmen es mucho el Carmen, y yo no sé si el Sestao se podrá hacer. Veremos a ver un poco. Es un partido por todo lo alto.
Y es verdad que evidentemente ahora pues el Ebro tendrá una presión un poco más añadida, ¿no? La que se hayan metido ellos de estar peleando por la parte de arriba. El Utebo pues con el Deportivo Aragón, pues que ojalá a ver si el Utebo puede conseguir los 3 puntos, no por nada, sino porque evidentemente yo creo que el trabajo del filial este año, como hemos nombrado antes, ya está hecho, nutriendo de 6 futbolistas al primer equipo. Y el Egea, pues que tiene que sacar el partido sí o sí contra el Alfaro, porque evidentemente pues pasa por ganar partidos y pasa por ganar partidos con los rivales directos. Bueno, Rafa, pues hecho ya el análisis de esta segunda federación, análisis completo, aprovecharemos, pues como os digo, para ponerle voz a ese Unión Deportiva Balbasto Andrax, que esperemos esta vez sí que podamos narrar de una puñetera vez una victoria de los chicos de la capital del Vero. Nos vamos a despedir, que mil gracias a todos los que habéis seguido el programa en directo. Os pedimos que para apoyar el canal que os suscribáis, que es gratis, que le dais pues todavía muchísima más empaque, ¿no?, a lo que es la voz del fútbol aragonés, que ayudáis también porque el algoritmo pues es un poco perrete y si ve que hay movimiento pues lo mueve. Y qué más que deciros, que aprovechéis esta semana pues para descansar, porque lo que nos viene el fin de semana va a ser harto chulo y precioso para poder vivirlo, y que nos vemos y nos oímos nosotros este miércoles en el 40x20, donde hablaremos del futsal aragonés, y la semana que viene aquí en la Grada FM con ese señor, con Rafa Gracia, desde su coqueto salón. Nos decimos adiós. Sean buenos. Un abrazo.